Muy buenas tardes, soy José Daniel López Coles de la carrera de Ingeniería Industrial del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Este es el tercer examen parcial de la materia de cálculo diferencial. En esta ocasión les voy a explicar un poco las derivadas. Pero antes de eso, primero voy a proceder a explicarles algunos conceptos básicos para poder entender bien las derivadas. Como por ejemplo, ¿qué es una función? Una función se puede interpretar como una máquina imaginaria en donde puede entrar un producto o un número que se le denomina como X y da un resultado que se le denomina como Y. Por otro lado, también tenemos lo que es una pendiente. Una pendiente es una recta con un cierto grado de inclinación. Para poder calcular una pendiente se utiliza la fórmula de la pendiente, que es m igual a y cuadrada menos y sobre x cuadrada menos x. Otro concepto muy importante es lo que es una recta tangente. Una recta tangente es aquella que, por ejemplo, supongamos que tenemos esta función en este gráfico. Una recta tangente es aquella que va a atravesar un solo punto de la función. Por ejemplo, este punto de aquí. La recta tangente lo que va a hacer es atravesar y va a tocar solamente ese punto y va a seguir con su rumbo. En este caso, la recta tangente en este gráfico tiende a ser positivo, ya que va hacia arriba, hacia los números positivos. Hay otra recta que se le denomina recta secante. La recta secante es aquella que atraviesa dos puntos de una gráfica, de una curva, que en este caso, por ejemplo, sería esta, que en este caso esta recta secante tiene un valor de 0 debido a que está totalmente en horizontal. Si estuviera un poco inclinada hacia abajo, tendría un valor negativo. Y por último, los límites. Los límites son unas fórmulas que se utilizan para saber hacia qué número tiende otro número. Este siempre se va a interpretar como una incógnita, por ejemplo h, que tiene tendencia a acercarse al número 0. Y bien, ahora una vez explicado esto, podremos explicar la fórmula para sacar una derivada. Y para sacar una derivada se necesitan principalmente estas dos fórmulas, la del límite y la de la pendiente. Para poder entender mejor lo que es una derivada, para la fórmula de la derivada, podremos hacer un gráfico con una curva cuyas intersecciones serían dos, esta de aquí y esta de aquí, que si pueden ver, se puede notar fácilmente que esto es una recta secante, ya que atraviesa dos puntos de la gráfica, dos puntos de la función. Ahora, aquí en estos dos puntos se puede interpretar en el eje Y y en el eje X. Supongamos que aquí vale X y llega hasta la posición f de X, que sería lo mismo que Y. Ahí, f de X. Y en este segundo punto sería X más H, ya que de este punto a este punto se le suman un número que se desconoce, que lo podemos interpretar como una incógnita, que en este caso sería H más H. Y por otro lado, como la función de una función, sería el resultado de la Y, que se escribe como f de x más h, ya que es el valor que se le agrega para llegar al segundo punto. Una vez explicado esto, podemos sacar la fórmula de una derivada, que utilizamos siempre la fórmula de una pendiente para poder sacar la recta secante. Y utilizando los términos que acabo de explicar, podemos entender y podemos analizarla como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x.
Todo esto sobre x más h menos x. Como en este caso tenemos términos semejantes, podremos eliminarlos sin problema, que sería x y menos x. Y los eliminamos y nos queda simplemente la h. Y esta es la ecuación que se utiliza para sacar una derivada. Ok, supongamos que queremos sacar la derivada de x al cuadrado. En sí hay unos teoremas en internet que vienen en tablas que dice que cualquier número que esté elevado a la n, siempre su derivación va a ser nx a la n menos 1. Pero para poder comprobar esto, vamos a hacer esta función, esta derivación de esta función. Ok, tomando en cuenta esta función y esta fórmula de derivación, podremos sacar lo siguiente. F de x es igual a... no, perdón, límite de f de x es límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que como en este caso estamos interpretando la f de x como la ecuación que vamos a derivar, que es x al cuadrado, podemos eliminar esto y esto elevarlo al cuadrado, hacer una composición de funciones, menos f de x, que f de x es x al cuadrado, todo esto sobre h. Ahora, para poder continuar, necesitamos hacer la ecuación de binomios al cuadrado, que es el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y no olvidemos este menos x al cuadrado. Todo esto siempre va a ir sobre h. Ahora podemos factorizarla mediante términos semejantes. El término semejante que tenemos aquí es la h. Entonces simplemente podemos eliminar la h, eliminar la división y eliminar una h de la ecuación de arriba, que sería esta h. Y como en este caso esta h está elevada al cuadrado, solamente eliminamos un valor de la potencia. O sea, quedaría simplemente h. Y nos quedaría quedaría x al cuadrado más 2x más h menos x al cuadrado. Y si se dan cuenta, en esta ecuación también tenemos términos semejantes, que sería x al cuadrado y menos x al cuadrado. Entonces podremos eliminarlos sin ningún problema. Por lo que quedaría 2x más h. Pero recordemos que estamos en límites. Entonces, como estamos en límites y la tendencia de h es 0, podemos interpretarlo como que h vale 0. Entonces, si h vale 0, lo podemos quitar sin ningún problema y quedaría el resultado como 2x. Esto es una manera de comprobar el teorema que les acabo de mencionar, que es de n de x a la n-1. Y por último les voy a explicar lo que es la regla de la cadena. La regla de la cadena se denomina básicamente en multiplicar la derivada de f de x por la derivada de g de x, en dado de tener dos funciones o más. Por ejemplo, en esta ecuación tenemos f de x igual a x al cuadrado y g de x igual a x al cubo más 3x al cuadrado más x menos 7. Entonces, en este caso, hacemos una composición de funciones, que sería f de x igual a x al cubo más 3x al cuadrado más x menos 7. Todo esto a la potencia de f de x, que es 2. Entonces aquí solamente sacamos la derivada de f de x, o sea, de esta ecuación, que sería f' de x igual a 2. Recordemos que hay un teorema que dice que n de x
a la n-1. Entonces sería 2 por x al cubo más 3x al cuadrado más x menos 7. Aquí ya solamente nos faltaría multiplicar la derivación de g de x. O sea, la derivación de esto. Entonces nos quedaría la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado más la derivada de 3x al cuadrado, que en este caso se multiplica el exponente con el coeficiente, que serían 3 por 2, 6x, más siempre la derivada de una incógnita es 1. Entonces aquí sería la derivada de x es 1. Y la derivada de un número siempre es 0. Entonces en este caso ya no sería viable poner el 0. Entonces solamente se quedaría así. Y el resultado sería este. 2 por x al cubo más 3x al cuadrado más x menos 7 por la derivada de g de x, que es 3x al cuadrado más 6x más 1. Y como último ejemplo en donde podemos emplear la regla de la cadena es en esta ecuación. Y siguiendo el mismo procedimiento de la ecuación anterior, podemos hacer la composición de funciones, que sería f de x igual a 2x, entre paréntesis, 2x a la sexta, menos 3x más 5, todo esto sobre f de x, que es 5. Ahora, haciendo la derivación de esta función, podemos concluir que, haciendo también uso de esta formulita, queda que es 5 por 2x a la sexta menos 3x más 5. Esto a la cuarta debido a que empleamos el teorema de la derivada. Y ahora solo nos queda multiplicar por la derivada de g de x, que sería esto de aquí. Entonces nos quedaría la derivada de 2x a la sexta es 2 por 6, 12, x a la quinta, menos 3x, que nos quedaría solamente el 3, más, no, en este caso como solo es una constante, la derivación de una constante siempre es 0, entonces solo nos quedaría hasta aquí. Y listo, ese sería el resultado de esta ecuación. Y de mi parte sería todo.